¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a 8 Magazine. Hoy volvemos a repasar, como cada martes, ya saben, los datos de la pandemia en Segovia capital y también en la provincia, cuando ha habido además un cambio de criterio en la estrategia de vigilancia del coronavirus. Ahora solo se harán pruebas diagnósticas, lo vamos adelantando, a determinados colectivos, sobre todo los más vulnerables. Además, conoceremos la última novela de Alberto Martín García, del escritor segoviano. Se llama Las vidas que no eran, que se publicará además en breve, pero antes la va a presentar aquí con nosotros. Todo esto y mucho más. Antes, la actualidad del día. Terminan las cuarentenas, las bajas, las pruebas. Después de 2 años, el último cambio en la estrategia de control de la pandemia nos acerca a la nueva normalidad. Nos parece fenomenal que nos acerquemos a la normalidad. Yo creo que lo vamos a pasar todos y en ese sentido supongo que será como una gripe. Un poco es un resfriado un poco más normal. Aunque no todos piensan así, la opinión está dividida. Muchos lo consideran mal porque todavía tenemos, o sea que es que estamos todavía con ello. Ya estamos acostumbrados a los cambios que hemos tenido hace un montón de tiempo y hasta que no se pase todo esto creo que no se deberían cambiar. Me parece muy precipitada porque, claro, imagínate, vamos a comer a un restaurante, por ejemplo, y que el camarero tenga COVID. Porque la COVID deja de ser una enfermedad de declaración obligatoria, lo que supone que ni siquiera será necesario informar en el trabajo de que estamos enfermos. Soy autónomo y al final nos han fastidiado mucho con estas cosas y últimamente no era tan grave. Porque ya hemos pasado 2 años bastante duros, la verdad. Se acabaron las PCRs y los antígenos, que hace apenas 2 meses se agotaban en las farmacias. Como el precio ahora es bastante más asequible que antes, la verdad es que hay veces que es mejor salir de dudas, quedarse tranquilo y hacerse el test. Los médicos siguen recomendando el uso de mascarilla, que empieza a ser el único recuerdo que queda en las calles de la pandemia. Llevar el talento al medio rural es el eje central del encuentro de empresarios emprendedores que buscan hacerse un hueco en la ya conocida España vacía. La España vacía no es un problema de Segovia, es un problema de todo el mundo rural en este país. Por ello, necesario que las empresas empiecen a ver en el medio rural un lugar para emprender. La clave estaría en... El mundo rural tiene que apostar por el sector cuaternario directamente, sin pasar ya por los estadios intermedios. Tiene que apostar por la gestión del conocimiento. En total, 32 proyectos buscan el apoyo para ser los elegidos. Proyectos como este, que pretende ayudar a las personas mayores con sus entidades financieras en el medio rural. Y lo que proponemos es una solución que va a permitir simular muy cercano a la presencia física, como hacemos en cualquier oficina, que nos atienda personalmente un asesor de esa entidad financiera para cualquier tipo de gestiones que hagamos, digamos con un cristal en medio. O una empresa que oferta habitaciones portátiles. Diseñamos, fabricamos y comercializamos habitaciones modulares. Hacemos habitaciones para cualquier tipo de edificio habitacional. O esta otra, cuyo principal fin es dinamizar la economía rural. Es un portal de venta y arrendamiento de fincas rústicas, nuestra idea de cómo impulsar la economía agraria en España. Un jurado será el encargado de seleccionar a los 5 proyectos finales que participarán en la factoría de empresas. En tan solo 2 partidos, Ramsés Gil le ha cambiado la cara por completo a la gimnástica segoviana. Donde antes había dudas, ahora hay confianza. En 2 encuentros se han conseguido 5 goles y solo se ha encajado 1. Hemos puesto los contadores a cero. Al final no puedes cambiar toda la plantilla, la directiva no se puede ir y había que hacer algo. Pues bueno, la directiva, que es la que decide, ha decidido cesar a Manu, pero es que Ramsés no ha cambiado mucho de lo que había. A mí ha puesto una banda, pero sigo jugando yo. A Rafa le ha puesto a jugar y sigue jugando en el mismo sitio que jugaba y sin embargo hace 2 goles. Al final, bueno, es ese pequeño cambio que hacía falta para que las cabezas empezasen a funcionar. La llegada de Ramsés al banquillo ha supuesto aire fresco. El equipo juega más directo y con una intensidad hasta ahora desconocida. Un entrenador que no te deja relajarte ni un momento y cuando ve que alguien está un poquito fuera le mete enseguida y eso es muy importante. No dejar que las cosas se alarguen, sino cuando pasan corregirlas para dar ese cambio y al final no pierdes minutos ni jugadores en el partido. De las 7 jornadas que restan, 4 se juegan en la Albuera, un factor que tiene que ser decisivo en la lucha por la permanencia. En un partido, una jornada, te puede cambiar todo tanto que te puedes ver incluso hasta con opciones de jugar el playoff, porque no está tan lejos, como con opciones de volverte abajo de cabeza.
hay que mantener la cabeza puesta y fijada en el próximo partido que nos viene, y creo que así es la manera de que lo vamos a sacar. Luego veremos si nos colocamos una mitad de tabla tranquila, si acabamos luchando la última jornada por no descender. La segoviana está en estos momentos a un punto de la permanencia directa y a 6 del playoff. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Nos vamos al portal de la Fundación Caja Rural, segoviaempleo.com. Vamos a ver cuáles son las últimas ofertas de trabajo publicadas. Estas son las últimas ofertas de empleo en Segovia y provincia de www.segoviaempleo.com, el portal gratuito de empleo de la Fundación Caja Rural. La Dirección Provincial de Educación de Segovia precisa contratar un profesor de secundaria, especialidad latín, para cubrir una sustitución en centro público de la localidad de Santa María la Real de Nieva. Inversiones FEMA necesita ayudante de cocina en La Losa, con experiencia. Cárnicas Tabladillo necesita incorporar un operario de mantenimiento. Para el campo, empresa que se dedica a la distribución de productos fitosanitarios en Segovia y provincia busca administrativo de almacén. Se necesita camarero para temporada de verano en Cafetería La Flor de América. Para el campo, empresa que se dedica a la distribución de productos fitosanitarios en Segovia y provincia busca auxiliar administrativo. Centro de Estudios Multidisciplinar busca profesor de clases de apoyo en materias de ciencias. Cárnicas Tabladillo busca 3 operarios para explotación ganadera. En Hola Food están buscando personal en la sección de expedición para realizar tareas de envasado y etiquetado de productos en su centro cárnico en Villacastín. Rani necesita persona para trabajar en estación de servicio en Segovia para puesto de expendedor-vendedor. Physiomove Center Salud y Deporte busca podólogo multidisciplinar. Centro Médico Estético Safira Privé busca esteticista de grado superior y esteticista de grado medio. Abierto el plazo de selección de personal para el departamento de recepción en los hoteles situados en Los Ángeles de San Rafael. Cárnicas Tabladillo necesita incorporar a 2 conductores repartidores a jornada completa y en régimen de autónomo. Y recuerda, tanto si buscas trabajo como si quieres publicar una oferta, entra en Segovia Empleo, el portal de Caja Rural. Bueno, y además de ver, como siempre, el boletín de la Fundación Caja Rural, segoviaempleo.com, hoy profundizamos en este portal. Nuestro compañero Alberto Guerrero ha estado con la gerente de la Fundación, Beatriz Serrano, para analizar esta plataforma de búsqueda de trabajo en Segovia Capital y en la provincia. Buenas tardes. Nos hemos acercado a la sede de la Fundación Caja Rural para hacer nuestro balance habitual del portal Segovia Empleo. Estamos con su directora, con Beatriz Serrano. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como siempre, acercándonos a los resultados, que siempre son alentadores y positivos, de este portal vuestro de Segovia Empleo dentro de la Fundación Caja Rural. El mes de marzo se ha portado en general bien, en líneas generales. En líneas generales sigue mostrando un crecimiento exponencial. Estamos creciendo muchísimo, sobre todo en número de ofertas. Número de ofertas que podríamos también valorar en comparación con las visitas a esa página web. ¿Cómo han crecido? Pues mira, tengo los datos ahora del mes de marzo, que aunque aún no ha concluido, pero bueno, estamos ya a las puertas. Hemos tenido 5.127 visitas, de las cuales pues más de la mitad a través de Facebook. Y luego pues la procedencia de las mismas, que siempre llama la atención, que el 35% son segovianos que actualmente viven en otras ciudades como Madrid y Valladolid. Oye, un apunte interesante, porque quizás estén pensando en retornar, ¿no? Y por eso están buscando desde fuera hacia lo que es su casa.
Pues siempre decíamos que uno de los objetivos de Segovia Empleo era que el talento segoviano volviera a Segovia o se quedara en Segovia. Y en este caso pues vemos que hay mucha gente que todos los días viaja pero que quiere volver a casa. Así que bueno, a ver si conseguimos eso. Bueno, eso es importante, gente que sale con ese talento, que está pensando en volver y que está continuamente picando en esta web, en Segovia Empleo, para buscar nuevas oportunidades. Si nos ajustamos al perfil, no sé si varía mucho o no con respecto a meses anteriores, pero ¿de qué nos habla el mes de marzo en cuanto al perfil de quienes buscan en el portal? Pues el perfil se mantiene. Seguimos teniendo más o menos un 60% de candidatas mujeres frente a un 40% de hombres, y la edad media suele ser entre 35 y 54 años en esa franja de edad. ¿Podríamos pensar en eso, que es más alta la cifra en cuanto a desempleados en esa edad, o que están ya asentados pero quieren buscar una mejora? Es que hay las dos, existen los dos perfiles. Hay también muchas mujeres que quieren mejorar su puesto de trabajo, porque hicimos una pequeña encuesta entre candidatos y muchas mujeres están trabajando pero quieren mejorar. Bueno, también interesante y positivo que se utilice este portal precisamente para eso, no solo para estar en situaciones, digamos, un poco más desesperadas o de dificultad, ¿no? Y en cuanto al medio utilizado, no sé, hablábamos de una franja de edad de 35 a 54, que no son demasiado jóvenes, incluso mirando por abajo 35, pero ¿qué medio utilizan para acceder? No sé si directamente en el ordenador o hay más Pues variedad. sí que ha cambiado muchísimo, porque cuando comenzamos con Segovia Empleo más o menos el 70% se conectaba a través del ordenador, y ahora mismo ha cambiado totalmente la tendencia y el 76% lo hace a través del móvil. O sea que el ordenador ya se cae en un 21% y la tablet prácticamente pues nada, un 3%, con lo cual el móvil ya es el medio preferido por los visitantes. Agilidad, me parece también interesante pensar en ese perfil de edad y que estemos también con el móvil, incluso quienes tenemos mayor edad, pensando en esa movilidad y en esa búsqueda constante. Vamos, si te parece, Beatriz, a los datos en cuanto a números, a cifras, por ejemplo, del mes de marzo, de candidatos. Pues más o menos se repite la tendencia de febrero. En febrero tuvimos 108 nuevos candidatos. En marzo hasta el día de hoy tenemos 90, con lo cual con los días que faltan, pues bueno, estaremos más o menos repitiendo cifras de febrero. Ya alcanzamos los 6.122 candidatos totales. Y en cuanto a empresas, 8 nuevas empresas segovianas se han dado de alta en marzo, de un total de 517 empresas. Bueno, ya saben quienes nos ven que nosotros constantemente en nuestra programación añadimos esa agenda, esas ofertas, hay que estar atentos a ellos, pero además de en televisión, además de estas intervenciones que hacemos con vosotros, ¿dónde pueden acceder? ¿Estáis en redes sociales? Citabas antes Facebook, ¿estáis en algún punto más? En Facebook, en Instagram y luego, pues, por supuesto, en el propio portal, que lo actualizamos 3 veces todos los días. Por ejemplo, en este mes de marzo hemos publicado 40 ofertas nuevas en Segovia Provincia, que son bastantes, de un total de 3.139 ofertas. O sea, es un portal muy vivo, con muchísimo movimiento, y tanto en redes como a través del propio portal segoviaempleo.com, pues está totalmente actualizándose y constantemente. ¿Cómo hacéis el seguimiento, para quienes nos ven y lo sepan, de una oferta? Llegan los candidatos, si esa oferta se cubre, tenéis contacto directo con la empresa que ya os avisa, para hacer un seguimiento de la efectividad, digamos. Nosotros simplemente ponemos en contacto, no somos una agencia de colocación, somos un portal que conecta oferta y demanda, ponemos en contacto empresas y candidatos. Los candidatos, cuando se dan de alta en Segovia Empleo, marcan lo que están buscando, y nosotros lo que hacemos es conectar esas búsquedas de empresas con esos candidatos que buscan trabajo. Entonces, un candidato directamente, cuando entra, puede apuntarse a una oferta en concreto, entonces el currículum llega directamente al correo electrónico de la empresa, pero también puede poner, pues busco puesto, por ejemplo, de administrativo. Entonces le llegarán a su correo directamente todas las ofertas que estén relacionadas con ese puesto. A través de ese cruce de datos podemos saber, por ejemplo, en el mes de marzo, qué sectores han demandado más trabajadores, cuáles son las ofertas o dónde se centralizan esas ofertas. Sí, el mes pasado, por ejemplo, se centraba mucho en el sector cárnico, y este mes pues tenemos muchas ofertas de docentes, de administrativos y también muchísimos peones de fábricas en diferentes puntos de la provincia. Beatriz, por la experiencia que ya tenéis en todo este tiempo de trabajo en Segovia Empleo, ¿cómo evolucionan las búsquedas y cómo evoluciona también, no sé si adaptándose el portal a esas búsquedas? Es decir, tenéis siempre proyectos en marcha, ¿no? Sí, intentamos actualizarnos y ahora, por ejemplo, pues creemos que es necesario totalmente ayudar a todos los ucranianos que están en Segovia, que están llegando. Entonces hemos desarrollado estamos desarrollando un proyecto
para ayudarles a encontrar un empleo en Segovia y a tener una mejor calidad de vida. Así que, bueno, muy prontito lo presentaremos, pero estamos trabajando con la Asociación del Pueblo Ucraniano. Bueno, un apunte muy importante en este cierre del repaso a Segovia Empleo en el mes de marzo. Estaremos atentos a esa noticia para ampliarlo en los próximos días. Quería aprovechar que hemos pasado por aquí, por la sede, por la casa de la Fundación Caja Rural. Os agradecemos, como siempre, que nos hayáis recibido para hablar de un proyecto deportivo, de medio ambiente, casi primaveral, ¿no? Llega la primavera, el mes de abril, mayo, y vosotros nos planteáis las rutas en bicicleta, las rutas BTT. ¿Qué nos espera? ¿Qué tenemos por delante? Pues estamos acostumbrados a organizar rutas caminando, llevamos ya 12 años, pero hay muchísimos amantes de la bicicleta, así que hemos lanzado dos rutas no competitivas, son 2 marchas. Una el domingo 10 de abril, desde Segovia, desde la Catedral de Segovia hasta Pedraza, por el Camino de San Frutos, y luego ya vuelta en autobús con carro para bicis. Y otra el domingo 15 de mayo, que iremos hasta Aillón, y desde Aillón haremos una ruta circular por todos los pueblos rojos y negros. Son ambas rutas de dificultad media y de 47 kilómetros, así que bueno, pues esperemos que todos los amantes de la bici se apunten. Amantes de la bici también supongo que tendrán unos requerimientos porque tienen unas distancias, bueno, importantes, ¿no? Quiero decir, no estará abierto a todo el mundo, no a niños a partir de una cierta edad, entiendo. Es para mayores de edad y acostumbrados a moverse en bici pues con cierta fluidez, digamos, porque hombre, pues tiene un desnivel de 744 metros en la primera y de 627 en la segunda, o sea que tiene sus cuestecitas y su dificultad. Pero también es verdad que existe la opción de alquilar una bicicleta eléctrica, que ya que Naturcleta es la empresa que colabora con nosotros en este proyecto, en la organización, entonces, bueno, pues las personas que a lo mejor no estén con ese puntito de forma más exigente, pues pueden ir con bici eléctrica. Bueno, pues anímense, porque con la bici eléctrica aparentemente parece que uno hace el mismo esfuerzo, pero no, es bastante ayuda, aunque sí se hace deporte, porque hay muchas veces que dice con la bicicleta eléctrica no es lo mismo, pero efectivamente se hace deporte. ¿Están abiertas las inscripciones ya? Están abiertas, hay 50 plazas para cada una de las rutas y pueden apuntarse en www.fundacioncajaruraldesegovia.es. Recordamos, domingo 10 de abril la primera y el domingo 15 de mayo la segunda. Al aire libre, disfrutando, como siempre se hace de estos proyectos de la Fundación Caja Rural. Hemos dado un repaso al proyecto de Segovia Empleo, que está en marcha desde hace muchísimo tiempo y dando resultados. Beatriz, enhorabuena por ese esfuerzo. Nosotros seguimos desde la televisión de Segovia, por supuesto, ayudando a que se encuentre empleo a través de la difusión de esas ofertas y también de estos proyectos interesantes, las rutas BTT. Muchas gracias de nuevo por recibirnos. Muchas gracias a vosotros. Pues ahora lo que nos toca analizar son los datos del coronavirus en Segovia capital, ya saben, y en la provincia también. Repuntan los casos y llega además una nueva estrategia de vigilancia del COVID. La realización de test ahora se queda limitado a colectivos vulnerables. Vamos a hablar de esto y de mucho más. Lo hacemos como siempre con el director editorial de Promecal Segovia, Aurelio Martín. Buenas tardes, Aurelio. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido una vez más. Así es. Repuntan los casos, decíamos, de COVID tras 9 semanas seguidas de caída, desde el pasado 10 de marzo. Así es. En este momento, pues si hablamos del lunes 14 al domingo 20, ya saben todos ustedes que ahora la información está racionada a 2 días a la semana, entonces estos son los últimos datos de los que disponemos y luego posiblemente tengamos menos. Luego explicaremos por qué. Del lunes 14 al domingo pues se notificaron 337 nuevos positivos en Segovia, más que en las 2 semanas anteriores, que fueron 316 y 219, y casi a nivel de la última de febrero, que es cuando todavía estaba alta la curva. Podríamos, si vemos alguno de los ahí está gráficos el semáforo, lo estamos viendo ya. Hemos, en el semáforo exactamente vemos que hay 390 casos a 14 días por 100.000 habitantes y 186 a 7 días, que es riesgo alto, pero hay un dato muy positivo. Vean ustedes que es en Segovia los 4 cuadros restantes son de nueva normalidad, que se llamaba, es decir, estamos en una circunstancia normal que se corresponden con las hospitalizaciones y con los ingresos hospitalarios, con lo cual, bueno, hay datos positivos,
no baja, no termina de bajar al suelo, todo lo contrario, sino que repunta un poco la curva, pero en cuanto a las hospitalizaciones, pues tenemos un nivel muy adecuado. Los últimos datos, insisto, que pueden cambiar en las próximas horas cuando vuelvan a dar información desde la Junta de Castilla y León, es que había 4 pacientes en planta y ninguno en UCI. Qué buena noticia. Y bueno, pues hay casos, sigue habiendo, bueno, pues el virus sigue estando ahí en la calle, sigue circulando, pero la incidencia en el hospital es nula casi. Y ahí lo vemos, que somos la provincia de Castilla y León con menos incidencia en cuanto a hospitalizaciones, tanto en unidades de críticos como en planta. Así es. En cuanto a fallecidos, bueno, pues conocíamos un fallecimiento trágicamente el pasado jueves 24 de marzo. Bueno, conocemos también el dato de hospitalizaciones, de fallecimientos, 417 en el Hospital General, pero después de 19 días sin ninguno, se registran 1.077 fallecimientos en el total de la pandemia. Así es, hablamos del total de la pandemia, de los datos que se ofrecen oficiales de la Junta de Castilla y León. Tenemos 1.077 fallecidos con COVID o por COVID, porque aquí siempre lo hemos dicho, que quien daba positivo pues se le consideraba paciente como COVID. fallecido por COVID. 417 en el Hospital General. Como bien has dicho, llevábamos 19 días sin ningún fallecimiento, pero hay un dato que se ofrecía el otro día, también lo ofrecíamos en la edición del Día de Segovia del periódico, y es que en este estudio estadístico que está desarrollando el INE, el Instituto Nacional de Estadística, tenemos fallecidos por cualquier causa en Segovia a 303 personas hasta el 27 de febrero, en 2 meses. Los 2 primeros del año, 300 fallecidos por diversas causas. ¿Qué dice esta cifra? Pues que es la segunda cifra más baja de fallecidos en 6 años, por cualquiera de las causas. Es decir, también ha habido una gran mortalidad durante, sobre todo, la primera ola de la pandemia, personas mayores, personas quizá con otras patologías que les ha afectado también la COVID, y bueno, pues ha llegado un momento en que se ha frenado el índice de mortalidad, como lo llaman a nivel técnico los exitus, y en este momento, pues en 2 meses hemos tenido 303 fallecidos en Segovia por diferentes causas, que no es una cifra pues que no se veía, excepto en otra ocasión, en los últimos 6 años. Menos fallecidos en Segovia. En Segovia. Fíjense, curioso. Vamos a echar un vistazo, Aurelio, ya que la tenemos aquí, a la curva de sí, los es muy... El gráfico es muy gráfico. Sí, desde luego. Nos ilumina, ¿no? Nos arroja luz sobre lo que está ocurriendo. Hace falta muy pocas explicaciones respecto a este gráfico. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque vemos el pico de la pandemia, vemos cómo ha ido bajando, que no llega al suelo y que repunta un poco, muy ligeramente a 7 días, y como dice la viróloga Margarita del Val, pues posiblemente hasta que no nos infectemos todos con Omicron no bajarán las oleadas, con lo cual aconsejaba estar vacunado para que tenga menos incidencia. Por cierto, que hay 275 personas que se han puesto la primera dosis de la vacuna entre el 1 y el 17 de marzo. Qué bien. Alguien que ha tomado esa decisión de vacunarse, que antes no se había vacunado, y ahora son 275 personas. Estamos en Segovia con 51% con 3 dosis, 85% con 2 y 87% con 1. De ese 51% con 3 dosis, pues es posible que haya personas que todavía no han pasado el periodo de espera
de haber tenido la enfermedad y vayan vacunándose posteriormente, lo que tienen previsto las autoridades sanitarias de ir goteo por goteo, también por los centros de salud de la provincia, con las vacunas, a medida de que reagrupan, hacen un grupo de personas que tienen que vacunarse y van un día concreto y les vacunan ese día. Sí. Muy bien, pues bueno, nunca es tarde para vacunarse, así que ya saben, si todavía no han tomado la decisión, pues es un buen momento, ¿verdad?, para ponerse la vacuna. Pues bueno, toda prevención es poca todavía. Tenemos el mapa de la provincia. Aurelio, vamos pues a en el mapa de la provincia tenemos un mapa bastante halagüeño. Es decir, es muy positivo porque Segovia no está en un nivel muy alto. El nivel más alto lo tiene, por ejemplo, el Espinar al sur, sí. Y vemos en el noroeste, en la zona de Cuéllar, que son las dos zonas más o menos más complicadas, sí, también y que hay que tener en cuenta. Así, llevan semanas, ¿no? Sí, lo que pasa es que en este caso cualquier aumento de unos casos, 4, 5, 6 casos, pues ya sube mucho por la incidencia por los 100.000 habitantes. Pero bueno, la mayoría del plano del mapa de la provincia la tenemos en color casi verde, y no es la peor circunstancia que hemos conocido viendo este mapa, cuando en algunas semanas le tuvimos absolutamente con un riesgo muy alto y con ese tono de color Rioja, sí. O Ribera del Duero, que se extendía por todo el territorio provincial. Así es. Ahora no, ahora está muchísimo más degradado y por fortuna tenemos muchísimos menos casos. Color verde, verde esperanza de nueva normalidad tenemos en la mayoría de los municipios de la provincia. Vamos a hablar de la gripe, porque sigue existiendo, ¿verdad? Nos olvidamos de ella de vez en cuando, pero sigue ahí. La gripe fija el umbral de epidemia en 52 casos por 100.000 habitantes, ha caído a 54, Aurelio. Así es, tuvimos un índice de 62 que había subido. Aquí, si se va un virus, entra otro rápidamente. ¿Ocupa su lugar? Sí que es cierto que ahora eso lo comprobamos en la calle. Comprobamos en la calle cuando estas navidades, cuando empezó a subir la curva que hemos visto antes, si íbamos andando, en cualquier persona que pasara a nuestro lado hablando por teléfono o en cualquier conversación, todo el mundo hablaba de lo mismo. Tenía un familiar haciendo cuarentena, conocía a alguien, hablaba siempre de contagios. Recuerden todos ustedes que tuvimos en esta época la mitad de todos los casos de los 2 años de pandemia. Y solo oías hablar de los positivos y del monotema. Bueno, pues ahora sí que se oye hablar, y también conoces casos pues de catarros, enfermedades pulmonares habituales, sí, en esta época, resfriados, gripes. En este caso la gripe superó el umbral de epidemia de hasta los 62 casos, el umbral estaba en 52 y cayó. Los últimos datos que tenemos es que había caído ya a 54 y que tendía a bajar. Los niños también registran un más alto número de casos de enfermedades respiratorias y de este tipo de catarros, pero no es la COVID, es ya pues esos catarros que tenemos en esta época, y que por cierto suben pues a medida, tenemos unos grandes cambios de temperatura. Por la noche hace frío. A partir del jueves, según nos han dicho todas las predicciones meteorológicas, bueno, pues va a cambiar mucho el tiempo de una situación de casi 20 grados que se han producido hace unas horas, y va a nevar. Entonces, bueno, pues estamos con un tiempo loco, que también esto influye en las enfermedades respiratorias y en el contagio de este tipo de virus. Pero sí que estamos hablando de catarros, de pequeñas gripes, fiebre baja, lo que hemos conocido cuando existía esta pandemia. Sí. Bueno, y hablando de la gripe, ya se habla también de la gripalización, este término que se adecúa a la pandemia. Se habla de la gripalización del coronavirus. Así lo están llamando, no nos gusta mucho el palabra, pero así lo están llamando. La verdad es que
yo me encuentro un poco confuso, porque pese a que hay medidas claras que se las vamos a contar a todos ustedes, y bueno, pues sí que sabemos lo que va a ocurrir, pero yo creo que todavía hay una confusión en torno a algunas cosas que incluso los expertos no lo ven muy claro. Hay expertos, virólogos, médicos, que no ven muy claro que esta gripalización, que esta adaptación a una nueva situación más leve, o considerando más leve al coronavirus y a la infección, sobre todo por Omicron, que es la que en este momento impera, mucho más contagiosa, mucho más leve, con la suerte que tenemos de que con la vacuna pues también ataca muchísimo menos, con lo cual, bueno, pues los hospitales ya estamos viendo cómo está la incidencia, muy baja. Entonces, ya no es obligatorio, ya lo hemos comentado, pero a partir de ayer lunes ya no es obligatorio aislarse a los pacientes con síntomas que leves o asintomáticos, ya no deben de guardar esa cuarentena. Solo es obligatorio pues aislar a pacientes con síntomas graves, aquellos que tengan que sean vulnerables, embarazadas, mayores de 60 o inmunodeprimidos. También, bueno, pues a la hora de realizar las pruebas, pues, parece ser que solo se van a expender los tests de antígenos con receta médica. Eso no lo hemos leído todavía, pero que no se van a realizar unas pruebas nada más a personas que presenten unos síntomas más graves o con más riesgos, ¿no? Sí que siguen siendo esas cuarentenas obligatorias en hospitales, centros, residencias de mayores, aunque durarán 5 días y podrán finalizarse una vez que no haya sintomatología en 24 horas. Con lo cual, bueno, pues también se aplica al personal sanitario, que podrá terminar la cuarentena una vez que obtenga un resultado negativo en las pruebas diagnósticas. O sea, estamos rebajando todos los niveles, es decir, no habrá cuarentena para quien tenga unos síntomas muy leves o quien sea asintomático. Se practicarán pruebas, se van a acabar los rastreos y se van a practicar pruebas diagnósticas que no van a ser necesarias salvo en casos graves o infectados de grupos vulnerables. Y luego, bueno, pues se considerarán pues como sitios donde sí que se tiene que guardar cierta cuarentena hasta que no haya pruebas negativas las 24 horas, pues en hospitales, residencias y para el personal sanitario. Esto es, digamos, a grandes rasgos todos los cambios que se han producido a partir del lunes. ¿Qué pasa? Pues que el paso siguiente, igual que hay una red centinela que nos indica el nivel de pandemia, cuando llega el nivel de pandemia de gripe, pues habrá unos sitios centinelas, unos puntos centinelas que nos avisarán de cómo está la COVID, cómo está la incidencia y qué cepa está en ese momento imperando. Pero de esto no se habla, no está preparado, no hemos oído nada de que la red centinela empiece a funcionar ya. O sea, nos han quitado, valga la palabra, ha desaparecido la información puntual y se queda nada más 2 días a la semana donde nos relatan los casos, el nivel de hospitalizaciones. También desaparece el fallecimiento con COVID, sino solo queda por COVID, o el ingreso por COVID, no con COVID, que es hay una diferencia. Antes si se ingresaba, te hacían la prueba y dabas positivo, pero a lo mejor habías ingresado nada más, eras asintomático y nada más tenías pues un problema traumatológico, pues ahora, igual que ha pasado con eso, pues aquí se acaban los rastreos, las pruebas diagnósticas y estamos un poco despistados de cómo se va a hacer un seguimiento real de
la endemia, porque ya lo empezarán a llamar de otra manera, porque estos términos, o sea, aquí han soltado una serie de medidas, pero todavía no han aclarado ni han hecho una ruta que podamos seguir todos en cuanto a, porque faltan muchas cuestiones, faltan muchos cabos por atar, y sobre todo es que estamos viendo que en Shanghái, que en China, pues han metido en casa a 26 millones de personas ante un contagio masivo, que están, bueno, pues haciéndolo escalonadamente por barriadas y prohibiendo el tráfico en determinadas zonas, aislando determinadas zonas, pero bueno, acuérdense todos ustedes de dónde vino esta cepa tan agresiva del coronavirus, ¿no? Entonces, tratar todo esto con total normalidad, pues hace que nos pongamos un poquito en prevención. ¿Qué quiere que le diga? Yo no quiero asustar a nadie, ojalá que sea el final de la pandemia, ojalá, que bastante tenemos ya con la repercusión psicológica y económica que nos está provocando esa invasión de Rusia a Ucrania, pero ojalá que sea así. Pero no quiero yo alarmar a nadie, pero yo todavía mantengo cierta cautela. Pues es cierto, veremos a ver cómo funcionan efectivamente los datos y cómo se controla la pandemia o la endemia, ya no sabemos, a partir de ahora. En cuanto a la mascarilla, Aurelio, llevábamos semanas diciendo que tendía a desaparecer en los interiores, parece que sí. Pues volvemos a lo mismo. Llegará la desaparición de la mascarilla en interiores. En Francia ya lo están haciendo, quizá ya siempre hay alguien que lo compara porque va a haber elecciones, pero yo creo que este tema no puede resultar electoral, sino que, y si fuera así, muy mal hecho, porque lo primero que tiene que primar son los intereses de los ciudadanos y la salud de los ciudadanos, pero parece ser que se va a mantener durante toda la Semana Santa y que la decisión se adoptará después de Semana Santa. Veremos a ver cómo están los niveles, cómo se ha desarrollado la Semana Santa. Hemos pasado toda esta ola sin ningún tipo de medida, ni de, bueno, pues como han hecho en Shanghái, efectivamente, ni cierres, ni medidas, nada, ni restricciones. Ni restricciones, sin ningún tipo de medida restrictiva. Vamos a ver. Desde luego, sí que es cierto que en todo momento las cofradías, las feligresías están muy concienciadas de las medidas que deben de tomar en esta Semana Santa. Esperemos que también las aglomeraciones de público, pues en esas aglomeraciones, aunque sean en la calle, pues todo el mundo esté con su mascarilla. La mascarilla, si se quita, será después de Semana Santa, yo creo. No, espero que no, vamos, no sé si cambiarán de opinión, pero lo último que circula por ahí es que será después de Semana Santa. Y sí que se mantendrá, lógicamente, pues en residencias de mayores, en hospitales, en transporte público, pues habrá que llevarla. Y ahora, pues posiblemente también se debería de llevar quien tenga una gripe o quien tenga un catarro en su centro de trabajo, pues no hay problema para que se utilice la mascarilla, claro que sí. Porque esto es una de las grandes enseñanzas que de la pandemia. Si hubiera algo que declarar positivo, que no hay nada, porque desgraciadamente han sufrido muchas personas. Hemos estado hablando antes de fallecidos y de casos positivos y de ingresos. Lo han sufrido muchísimas personas, pero nos han hecho aprender un poco más de lo que es un virus, de lo que es la transmisión de un virus y de las medidas que podemos y debemos tomar. Así es, veremos a ver cómo se comporta, sobre todo el virus, después de Semana Santa, y efectivamente vamos a seguir siendo prudentes de momento cuando haya aglomeraciones para disfrutar también de la Semana Santa, que hace tanto que no vemos de manera continuada en la ciudad. Pues mira, 4 años. Así es. Estábamos hablando antes con nuestra realizadora y con los compañeros de televisión de la retransmisión de actos de Semana Santa que va a celebrar esta casa y de la procesión de los pasos, que, bueno, pues profesionalmente y por un interés exclusivamente profesional, por ver cómo se trabajaba en este tipo de cuestiones, pues me encargué yo
en este tiempo, pues llevamos 4 años sin una procesión completa. El primer año subieron los pasos, pero no pudieron salir por lluvia. Así es. El segundo salieron algunos, otros no, por respeto a la protección del patrimonio histórico-artístico de las tallas, pues decidieron no salir, y luego ha habido 2 años que por la pandemia no se ha salido. El presidente de la Junta de Cofradías no ha podido estrenarse, es verdad. Lo comenta como anécdota, que no ha podido estrenarse en una procesión. Vamos a ver si este año nos acompaña el tiempo y podemos relatarles, como otros acontecimientos de la Semana Santa, podemos relatarles y retransmitirles en directo la procesión de los pasos, que bueno, está declarada de interés turístico nacional, que moviliza a más de 4.000 personas, feligreses y penitentes, cofrades, y que además pues tiene tallas de una gran valía, desde la tallas que cumplen 75 años, como las de Aniceto Marinas, el escultor segoviano, hasta la más antigua, que es románica, del siglo XII, del Cristo articulado de los Gascones, y otros Cristos, el Cristo de Gregorio Fernández, de la catedral. Joyas. En fin, hay verdaderas joyas, hay una gran devoción, y es una tradición que yo creo que no debemos olvidar, y ahí estaremos con nuestras cámaras siempre que sea posible, que el tiempo no lo impida, porque de momento es cierto que desde el punto de vista sanitario se va a autorizar la celebración de la Semana Santa. Así es, pues la pandemia de momento nos lo permite, esperemos que el tiempo también. Aurelio, muchísimas gracias, como siempre. Pues nada, gracias a ti y gracias a todos ustedes, muy buenas tardes. Sí. Nos vemos la próxima semana a ver qué ocurre con esos datos. Nos vamos a publicidad, continuamos en 5 minutos. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como cada martes toca hablar de letras. Me acompaña José Domingo Pardillos de la librería Entre Libros. Pepe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlota. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Bueno, vienes como siempre cargadito de novedades literarias, en este caso, yo creo que llegan las fechas que llevamos tanto tiempo esperando, casi sin mascarilla ya, también en interiores, para poder viajar, disfrutar de estos días que tenemos tan cercanos, Semana Santa, buen tiempo y disfrutar experiencias y cambiar un poco el chip, que lo necesitamos, cambiar de aires. Es verdad. O sea que nos traes libros para viajar, para darnos ideas de destinos. Tanto desde el que se pueda conocer los 500 lugares más importantes del planeta. Bueno, pues vamos ahorrando un poquito. Como los para incluso viajar desde el sillón de su propia casa. O sea, empezamos con el que más necesitamos tener la hucha llena. Que es una selección, es un libro que acaba de salir, Lonely Planet, los 500 mejores lugares para viajar. La verdad es que, claro, es para ponerte los dientes largos, porque no nos llevan a París, a Roma, sea, buscan a los sitios más exquisitos y más espectaculares de los distintos continentes de todo el planeta. Bueno, oye, una vez en la vida se puede dar el capricho. Totalmente. O dos, que queramos. Incluso si decimos, pues vamos a coger un mapita y vamos a ir marcando los sitios de los 500, pues ojalá, una suerte terrible. Y la verdad es que bueno, es un libro muy, muy atractivo, porque te viene tanto las fotografías, un poco por la selección que ha ido haciendo Lonely Planet, y claro, son sitios todos con un encanto muy, muy especial. La verdad es que es un libro bonito para tener, para aconsejar y sobre todo, si se puede, para conocer y disfrutar. Claro que sí, para ir apuntándolos, como decías, Pepe, comprarnos una bola del mundo, ¿verdad? Sí. Seguir indicando, a ver, ¿dónde voy este año? Venga, pues voy a empezar a ahorrar ya, que si no, no llego. Exactamente, sí. Hace no sé si fue el año pasado o tal, una editorial hizo lo que son los mapas estos de viajes, que te viene para colocar tú con la chincheta o el imán los sitios que vas reconociendo. Y dices, fíjate qué buena idea. Claro. O sea, para ir tú lo tienes en la pared, la gente que le gusta viajar mucho y le gusta, pues mira, he estado aquí, y allí, y allí. Oye, es una manera de motivar y decir, me quedan todavía estos lugares por conocer. Oye, claro, te pones la hucha al lado del mapa, ¿verdad? Claro.
vas mirando. Eso esas también las hay, que las he visto yo, esas huchas que dices, cuando llegue hasta aquí ya tengo el dinero para irme. Claro, pues sí, la verdad es que dentro de lo que es el mundo de viajes y las libretitas, hacen algunos cuadernos de viaje preciosos también para ir apuntando tus experiencias, las anécdotas, fotografías, la gente que vas conociendo, como direcciones. La verdad es que ya lo hemos hablado otras veces, pero yo creo que la manera de aprender en la vida, ¿no? O aparte de la educación, que cuanto mejor sea mejor, es viajando leyendo, ¿no? Y viajando es aportar de todo, ¿no? Aportar experiencias, sabiduría, conocer otras culturas, que es fundamental, que estamos ahora, pues eso, lo que hablábamos antes casi de Ucrania, Europa. Está en Europa, prácticamente somos muy parecidos, no tenemos nada que ver. O sea, estamos ahora tratando y conociendo a personas ucranianas, y a mí me decía una que tenemos un poco relación con ella, me dice, parecéis extraterrestres. ¿Sí? Fue su frase. Fíjate. O sea, que dice, y estamos aquí al lado, ¿no? Sí. Pero sin embargo, claro, son culturas muy distintas, ¿no? Los que tienen los países del este a las nuestras. Pues nada, vamos a aprender. Vamos a aprender, ellos, desde eso luego. es. Podemos viajar en moto también, claro, para los amantes de las dos ruedas. Claro, o sea, es igual que yo no sé si fue para el puente de la Constitución pasado, presentábamos una de autocaravanas, pues este es de la misma editorial, también de Lonely Planet, y eso, pues claro, las rutas más espectaculares para los moteros, que muchas veces te dicen, oye, quiero un libro así para que me sorprenda. Pues claro, con una moto te puedes meter por sitios que normalmente a lo mejor con el coche que no son tan accesibles. o tal, no son tan accesibles, y claro, pues para disfrutar por toda España y Portugal de los maravillosos paisajes y sitios que tenemos. Ajá. Es verdad que tenemos además mucha afición motera aquí en la provincia, ¿no? Sí. Con las concentraciones que hay y demás. Así que ya saben, Totalmente. para viajar en moto. Para viajar en moto. Pepe, vamos con el siguiente. ¿Dónde nos vamos ahora? Pues al norte. Ah, muy bien, también. ¿A quién no le apetece subir al norte? Con lo bien que se come, Con lo bien que se come. lo bonito que es. Eso es, y si no llueve ya, perfecto. Hombre, bueno, también la lluvia es parte del encanto. Sí, es parte del encanto, pero casi mejor o antes o después, Sí. porque, o sea, es muy agradable y todos la necesitamos. Un ratito nada y la más. queremos por un ratito, pero es eso, para conocer Asturias, Cantabria, el País Vasco, Galicia. O sea, son rutas tanto para hacer en coche como para luego hacer excursiones en el interior, y son de los pues eso, el País Aguilar siempre te busca un poquitín como los sitios más particulares, a lo mejor tanto accesibles como menos accesibles, por buscar calas particulares en restaurantes así que no están dentro de las guías más famosas, pero se come espectacular. Sí. Y bueno, pues es que el norte de España es igual que casi toda la geografía, pero tiene un toque especial. Sí, y además fíjate que yo creo que con la pandemia nos hemos quedado más por aquí, yo creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, Pepe, y hemos descubierto muchos lugares de nuestro turismo de interior que a lo mejor pues habíamos dejado más apartados, ¿no? Por esto de irnos a la otra punta del mundo, pues también hay que conocer lo que tenemos en casa. Totalmente, y eso mucha gente que viaja lo dice, o sea, que dice, yo he conocido a fulanito que viene de Finlandia, pero no conoce La Coruña. Claro. Y dices, pues es que lleva razón, o sea, que son cosas escápate distintas, un fin de ¿no? semana. Claro, escápate un fin de semana a Coruña, a Santander, al País Vasco, a Donostia, que es un pasito por la Concha, unas tapas, y dices, es que estamos aquí al lado, estamos a 2 horas ahora en nave, y dices, qué maravilla cambiar un fin de semana, parece como que te renueva. Sí, cambias de aires, ¿verdad? Y vienes, pues con otra sonrisa. Eso es. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Mis 50 países, de Edu Wins. Este chico, Edu Wins, era un informático que dejó prácticamente su trabajo para dedicarse a viajar. Qué bien, ¿quién pudiera? Y ha escrito este libro que se lo autoeditó él, totalmente, dedicarse a viajar. Qué bien. Y a escribir y a contar sus experiencias y sus anécdotas, lo que hablamos antes, las distintas culturas, las distintas personas que fue conociendo en sus 50 países. Y a mí una de las que más me han llamado la atención, que estaría muy bien tenerle aquí para que nos contara, pues todos estos países que estamos ahora hablando, tanto de Letonia, Lituania, Rusia, Ucrania, que te lo describe aquí de una manera como muy afable, muy bonita. Y dice, jolín, cómo su experiencia, ¿no? de la época antes de esta situación tan... Antes de la guerra. Antes de la guerra. Y bueno, pues este es de los libros que se puede viajar desde el sofá, con una mantita y un café,
pues a conocer, a disfrutar, y te lo cuento de una manera tan amena, tan ligerita. Que parece que estás allí. Que parece que estás allí, sí, que hasta luego, si tienes la casualidad que te encuentras con alguna, si anda, pues yo vengo de visitar Tokio, anda, pues yo he pasado por Rusia, Ucrania, Lituania, y estoy ahora en Moldavia. En una tarde me he hecho 10 países. Totalmente. Oye, ¿quién pudiera, Pepe, dedicarse Pues sí. a viajar? Hay gente valiente que dice, oye, pues mira, me cojo unos meses para mí, ¿verdad? Y me voy a disfrutar, a viajar, mochila al hombro y... Totalmente. Y a descubrir. Y a llenar la mochila de experiencias. Claro. Totalmente. Oye, sí que es verdad. Ahí se lo dejamos, por si les apetece. Eso es, y luego que nos lo cuenten. Bueno, tiramos para casa. Claro, para terminar la sección tenemos que presentar alguna un poco para el que no pueda subir al norte o conocer las cataratas de Iguazú o tal, por decir, aparte del libro de los 50 países para leer y para disfrutar de una persona que la ha vivido, pues tenemos aquí al alcance de la mano, a 15 kilómetros, nuestro paraíso que son el bosque de Balsaín, la Sierra de Guadarrama. Así es. Fíjate que hay gente que me dice, oye, qué bonito es Irlanda, ¿no? O Inglaterra, que dices, qué bosques tiene, qué paisajes más verdes. Pero bueno, pues... Claro. En Balsaín los tenemos. Hay sitios espectaculares. Es que además los sitios que hay con el programa que tiene Juárez y otro compañero y tal, la verdad es que es para disfrutar de Balsaín, de la Sierra de Guadarrama, y lo tenemos aquí a tiro de piedra. Y este libro, Leyendas y cuentos del bosque de Balsaín, que lo hicieron Kirce Garvin, tiene una cosa también que aporta, que en cada capítulo son como 3 partes. Por un lado, primero nos habla de la literatura, nos cuenta la leyenda, por de los distintos sitios. Después de la leyenda nos hace, por ejemplo, La ninfa y el pastor, se titula La ninfa y el pastor, empieza con la literatura, nos cuenta la leyenda y seguidamente nos hace el lugar, y después, o sea, de cómo llegar, de cómo hacer la ruta, y viene un pequeño mapa, cómo hacer la ruta, y al finalizar cada capítulo nos viene un protagonista, el zorro, la libélula, fauna también del lugar. Exactamente, mete un poco del toque de biología, ¿no? De tanto alguna planta, algún animal que se puede encontrar dentro del ámbito de esa leyenda, o sea que aporta las 3 cosas: excursionismo, literatura y naturaleza. Y curiosidad sobre lo que tenemos aquí al lado en casa. Eso es. Pepe, muchas gracias, como siempre. Nada, gracias a ti, Carlota. Y nos vamos de viaje, ya saben, a través de la literatura, que pueden encontrar más en la librería Entre Libros, Pepe. Muchas gracias. Hasta el próximo Hasta martes. la semana que viene. Nos vamos a publicidad, 5 minutos y volvemos. Pues ya estamos de vuelta y seguimos hablando de literatura, porque el escritor segoviano Alberto Martín García publica ya su 4ª novela. Se llama Las vidas que no eran. Dice que es la novela de la que está más contento y ha tenido además que esperar para publicarla. Nos acompaña Alberto esta tarde. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, me decías, ha costado, ¿no? Ha sido deseada la novela, pero ya la tenemos aquí. Somos los segundos, ¿no? Después de tus padres, que la ven, Alberto. Sí, pues sí, ha sido muy deseada, sobre todo porque la novela lleva ya más de un año escrita, pero bueno, por diferentes decisiones editoriales, por la reedición que tuvimos de El silencio de Raquel, pues no he podido editarla hasta ahora, y la verdad es que tengo muchas ganas ya de que la gente la lea, porque es que estaba ahí en mi ordenador y estaba ya, pues eso, que no veía el momento, pero bueno, por fin llega. Bueno, te iba a decir, estaba en el cajón virtual, ¿no? Estaba ahí en el ordenador, ya terminada, y decíamos, bueno, habías anunciado que ibas a publicar la 4ª novela ya, pero no sabíamos, no llegaba. Y falta todavía un poquito. Lo que ven aquí, como les decía, es solamente para nosotros y para los padres de Alberto, nada más. Sí, bueno, la novela yo creo estará en las librerías de Segovia pues a final de esta semana o comienzos de la que viene. Y luego en las plataformas digitales y demás pues suele tardar unos días más en los que se tramita todo.
Sí que es verdad que a mí, a la gente de Segovia, pues me gusta hacer el llamamiento, dentro de que por supuesto no soy quien para decir lo que tiene que hacer, pues que a quien le interese que la compren las librerías segovianas, porque además a mí personalmente me han apoyado desde el comienzo y oye, pues también me gusta que vaya por ahí. Yo soy además muy antiguo en esto y me gusta más leer en papel, entonces me hace más ilusión, pero por supuesto que en formato digital también estará, yo creo, en un par de semanas como muy tarde. Qué bien, qué bien. Bueno, autopublicada, ¿no? ¿Te has ido por la autopublicación? Sí, he ido por la autopublicación porque las opciones que tenía para publicarla en sello, digamos, tradicional, pasaban por hacer cambios en los que yo no estaba de acuerdo. No es lo más cómodo autoeditarla porque tiene todo el proceso, al final un poco decides tú y también pues quieres contar con la parte de que te apoye una editorial que sabe lo que hacer. Pero hay veces que tienes unas líneas rojas que no quieres traspasar y una de ellas era pues que había que acortar alguna cosa de la novela que yo no estaba de acuerdo porque creía que era una parte fundamental. Entonces, bueno, al final el hecho de no dedicarme, digamos, profesionalmente a esto, pues me hace también poder tomar esas decisiones que a lo mejor de otro modo, si tuviera a lo mejor un contrato, digamos, con más condiciones, pues tendría que ceder. Claro, o sea que es completamente tú la novela. Sí, totalmente, totalmente, porque además es una novela, empieza antes del confinamiento y termina después, pero no hay durante, porque esos meses la verdad es que no me ha apetecido escribir y la dejé un poco en descanso. Pero a diferencia de otras, no he ido compartiendo nada con personas allegadas o con otro escritor, escritora y demás, ha ido todo por mi cuenta. Tenía bastante claro lo que quería en este caso, quizás eso es fruto un poco de la experiencia anterior, y consideraba que estar pasando capítulos sueltos a otras personas tampoco me iba a dar la ayuda que quizás yo necesitaba. Entonces es una novela además totalmente mía y que además tiene algún personaje que ha sido familiar, en este caso mis abuelas. Ah, anda. Pues cuéntanos un poquito más sobre los personajes. Nos dices que bueno, es una novela completamente tuya, que te has sentido libre, que has tenido que esperar, pero que ya la vamos a tener aquí. Y que es, dices también, de la que más contento te sientes o más orgulloso. Sí, estoy muy contento e insisto, creo que si volviéramos a la hemeroteca, creo que esta frase creo que no la he dicho en las otras tres. Pero aquí sí que he visto que ha habido una evolución, sobre todo en la forma en la que he trabajado. Ha sido la primera vez en la que todos los días he hecho algo, estaba continuamente pensando en ello y más o menos lo que tienes en la cabeza lo reflejaba en el papel, que normalmente en la cabeza todo es muy bonito y cuando redactas no. Y en cambio aquí sí que he notado que todo eso me salía de una manera mucho más natural. Bueno, la novela es la historia de un periodista, además, que bueno, fallece su padre, con el que lleva 10 años sin hablarse, 9, y bueno, meses después se encuentran una carta que ha dejado el padre y nadie de la familia quiere abrirla. Entonces, bueno, es un poco la tesitura de qué hacer ante una situación así que crees que te complica la vida. Finalmente esa carta, bueno, se va a abrir y a partir de ahí hay una historia de hace 40 años que implica al periodista de forma directa e indirecta y bueno, se mete ya en temas de misterio, porque al final la novela deja de ser misterio, pero en este caso toda esa parte de misterio va a la par con un poco la vida de las personas. De hecho, son 3 partes. Una es la familia y los amigos, otra es la residencia de ancianos y luego la tercera se titula igual que el libro, Las vidas que no eran, donde ya se va resolviendo el misterio. Entonces es un poco también siempre me ha gustado contar la vida de la gente o de lo que yo he vivido en otras personas a través del misterio. Es un poco la idea general. Dices que, bueno, como nos comentas Alberto, sigue la línea del misterio, pero que no es tan negra como las anteriores. Sí, eso es. De hecho, aquí no hay policías, que eso es un poco la diferencia principal respecto al Silencio de Raquel. Ahí era una trama policíaca, digamos, al uso tradicional. Aquí, digamos que esa parte no me interesaba, porque al final ese papel de ir resolviéndolo todo lo ejerce el periodista y Belén, que es una trabajadora de esa residencia de ancianos y que van a ir a la par a resolver ese misterio. Ajá. Nos cuentas también, a mí me gusta mucho, ¿no? Eso de que estás en el hoy de la novela, ¿no? Pero hay algo que pasa hace pues tantísimos años que afecta a lo que ocurre hoy en día, ¿no? Precisamente has querido hacer ese juego, ¿no? Saber que las decisiones que uno toma en el pasado pues afectan luego al presente. Justo, además es eso, toda la novela se basa en eso, en que todos los personajes que van a encontrar los lectores tienen una vida que en caso de que no hubieran sucedido cosas, algo relativamente extraño, no hubiera sido esa vida. Claro, eso va a pasar a veces para bien y a veces para mal.
Entonces es una manera también de contar cómo, por mucha libertad que creamos tener, siempre estamos un poco condicionados a lo que otras personas han hecho anteriormente. Claro. Y es un poco la manera. Sí que lo cuento, pues eso, a través de situaciones que les van pasando, y luego, pues eso, en ese último acto todo confluye en torno a la temática principal, que esa evidentemente no podemos desvelar todavía. No la desvelamos porque si no tendría gracia, ¿verdad? Es muy difícil contar una historia sin hacer spoilers, pero bueno, más cuando tú la tienes, claro, en la cabeza, tan reciente y tan, me imagino que deseando, ¿no? Que la gente la lea, que claro, es muy difícil no hacer spoilers, ¿no? Como decimos. Oye, ¿y eso de que salen tus abuelas, Alberto? Sí, porque yo siempre me había gustado siempre tuve la idea de hacer una novela sobre una residencia de ancianos. Pues bueno, yo en su día pues conocí una en Madrid y bueno, interactuaba bastante con la gente que vivía allí. Lo que pasa es que luego a la hora de pensarla nunca creí que iba a conseguir hacer un libro solo de eso. No encontré la manera. Y cuando estaba pensando en las vidas que no eran, encontré la solución, y era que parte de la trama se desarrolla ahí. Entonces toda esa parte, que es sobre todo la segunda, todos esos personajes que van a encontrar los lectores, todos existieron de verdad. Ya todos, por supuesto, han fallecido ya hace años, pero todos son personajes que vivían en aquella residencia y con los cuales yo tuve cierta relación, pues además no amistosa, porque no iba todos los días, pero iba muchísimo, y siempre me gustaba encontrarme con ellos y hablar, porque encontrabas además historias que eran muy interesantes. Dignas de escribir algunas, ¿no? Sí, totalmente. Además hay algún personaje que va a ver ahí que es muy divertido. Y yo siempre pensaba un poco en eso, y bueno, era una manera también de hacer un homenaje a todas las personas. Y luego, inevitablemente, pues también, aunque no estaba pensado para ello, pero bueno, con todo lo que hemos vivido en la pandemia con la residencia de ancianos, toda esa parte estaba escrita de antes. Pero de repente he encontrado una manera también de homenajear a todas esas personas. Insisto, no voy a decir que fuera directo, porque ya estaba hecho antes esa parte, pero bueno, me gustaba que la gente también viviera un poco esa situación, también sin ser peyorativo, porque no todo lo que sucede allí es malo. También hay personajes que les ha ido muy bien y que valoran ese tiempo que han vivido. Y me quise meter ahí en ese jaleo. Qué bonito. ¿Estás en algo más, Alberto? De momento disfrutando. De momento disfrutando. Ahora no sé qué tengo que hacer con esto ya, porque quiero ver cómo responde la gente, porque el hecho de que yo esté contento con el resultado no implica que el lector vaya a estar contento con el resultado. Ojalá que sí. Pero quiero ver un poco la respuesta de la gente a este estilo, porque sí que ha cambiado muchas cosas en cuanto a mi forma de escribir. Creo que en algunas he mejorado y he aprendido a base de práctica. Es una novela más larga, tiene 410 páginas. Y iba a haber empezado otra novela, pero lo empecé y no estaba contento con lo que estaba haciendo y lo dejé totalmente apartado. Entonces he decidido que voy a esperar un poco a ver cuál es la respuesta del público, y a partir de ahí veré por dónde sigo. Bueno, pues a disfrutar. Enhorabuena por Las vidas que no eran. Estará en unos días en todas las librerías segovianas y también online. Muchísimas gracias. A vosotros siempre por invitarme. Muchas gracias. Un placer. Nos vamos nosotros a publicidad, un anuncio nada más y seguimos. Confía tu vehículo a Euromaster La Unión. Profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche para que puedas disfrutar de un viaje seguro. Euromaster La Unión, en el polígono de Valverde y en Soldado Español, Segovia. Seguimos, nos vamos ahora hasta el Ágora del campus María Zambrano. Allí y también en su biblioteca se puede visitar hasta el próximo 31 de marzo la muestra Obras ante el olvido. Son piezas de 11 artistas internacionales y de alumnos también de la propia universidad, con las que se alza la voz para denunciar la situación de las mujeres afganas. Esta jaula es una metáfora de la vida de las mujeres afganas. Su corazón se encuentra atrapado en una red de obligaciones, prohibiciones e imposiciones. Silvia Martínez, su creadora, es una de las 11 artistas internacionales que integran la muestra Obras ante el olvido, con la que se busca dar voz a la situación que sufren las mujeres afganas y todas las que se encuentran bajo el dominio talibán. Que a estas mujeres hay que darles visibilidad y es el objetivo que tenemos con esta iniciativa. Entonces creo que tenemos una gran labor, las personas que trabajamos en comunicación, de seguir hablando de ellas para que de alguna manera las relaciones internacionales
bueno, pues hagan algo por evitar este tipo de situaciones y que se mire por los derechos de las mujeres, sobre todo por las mujeres en el mundo talibán. Amalfi Fuenmayor acerca la realidad de estas mujeres con este kimono ensangrentado. Es la sangre de la primavera árabe, con los puños que golpean los derechos y libertades de estas mujeres. Marmina denuncia la situación de estas mujeres con la serie A través de la celosía, un caleidoscopio de sensaciones, recuerdos y percepciones. Como artista, para mí ha sido muy importante y muy motivador para participar en esta exposición. Yo creo que si algo de bueno tiene el arte es la capacidad de poder mejorar el mundo, de poder dar visibilidad y de poder hacer que la gente no se olvide de determinadas cosas. Hoy en día tenemos muchísima información, cada nueva información tapa la anterior y hay muchísimas cosas que se olvidan. Entonces nosotras como artistas yo creo que tenemos la obligación y también la enorme satisfacción de poder colaborar. Entonces, bueno, mis obras es una serie que se llama A través de la celosía. Y bueno, la celosía representa un poquitito ese muro que nos impide ver la realidad. Entonces, es un poquito el mundo interior, las sensaciones, las percepciones incompletas de la realidad, las emociones, tamizado un poquito con lo que tú ves de fuera, que tampoco es la realidad completa, ¿no? Y un poquito esa soledad. En una de mis obras tengo una mariposa que intenta escapar de todo eso. El cuadro no está enmarcado porque yo no pierdo la esperanza de que algún día la mariposa, que representa la libertad o la transformación del ser humano, en concreto de la mujer, algún día pueda volar en libertad. María Jesús Aragoneses pone el foco en cómo las afganas con el dominio talibán han regresado al abismo, a ser invisibles en el interior de un burka y de un hogar tras 2 décadas en las que habían avanzado en derechos y libertades. Con montículos, Pepa Santamaría utiliza su pintura para hablarnos del lugar en el que quedan estas mujeres en estos regímenes, una dura forma espectral. Junto a estas obras, en el ágora del campus, la creatividad de más de un centenar de alumnos nos lleva hasta piezas como estas. Una maja desnuda de Goya con túnica y burka. Los peldaños que suben las mujeres afganas y las cosas que pierden con cada cambio vital, alcanzando un lugar oculto y oscuro. Mujeres que hasta el 15 de agosto de 2021 podían reír, salir solas a la calle, estudiar o trabajar. Mientras que el mundo las daba la espalda, pues empezaban a formar parte de sus vidas mutilaciones, palizas y demás actos que por supuesto bajan su libertad y su dignidad, ¿no? Lo que buscamos es dar visibilidad a todas las mujeres a las que le han arrebatado su propia voz mediante la exposición que encontraréis en vuestra disposición en el Ágora de la Universidad hasta todo el mes de marzo. Y para más repercusión, con Mujeres ha realizado una adaptación digital de todas las obras que están presentes, donde podéis visitarlas. Esperemos muchísimo que os guste y que no dudéis en compartirlas, ya que es así como los medios debemos dar visibilidad y dar voz y alzar un grito de todos aquellos que no pudieron hacerlo. Es una de las exposiciones que se pueden visitar en la capital con motivo del 8 de marzo, en este caso en el campus María Zambrano y hasta el 31 de marzo. Bueno, pues aún tienen unos días para visitar esa muestra. Hoy nos volvemos a despedir con un nuevo viaje por la Segovia Callada que les propone Diputación de Segovia y el libro de Esther Maganto y Enrique del Barrio. Esta tarde nos vamos hasta la estación de tren de Ortigosa de Pestaño. Con ello se quedan. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana. Después, Historietas de Segovia. Adiós.